Buenos días a todos. No sé si os habéis enterado, pero en una gran empresa de telecomunicaciones como es Euskaltel hay una nueva directora. Se llama Sonia Gómez y acaba de unirse al equipo de gestión de esta gran empresa vasca. Sonia había sido conocida en sus trabajos anteriores por su estilo de liderazgo compasivo pero firme, promoviendo la cultura del respeto y justicia en todas sus decisiones. Su llegada había causado revuelo y algunos de los empleados más veteranos y ambiciosos de la oficina no estaban del todo contentos con su presencia. Sentían que su forma de hacer las cosas podía amenazar el sistema establecido donde ellos solían tener mucho poder y mucho control. Un grupo de estos empleados, liderados por Martín y Andrea, dos gerentes experimentados pero bastante celosos del nuevo enfoque de Sonia, tramaron un plan para desacreditarla y demostrar que ella no estaba capacitada para liderar la empresa con firmeza. Un día, Martín y Andrea entraron a la oficina de Sonia acompañados por otros colegas del equipo, trayendo consigo a un empleado llamado Daniel, un analista junior, un becario de marketing. Daniel había sido sorprendido haciendo compras online en horario laboral y viendo su correo personal, algo que aunque estaba prohibido por las políticas de la empresa, era una práctica común que todos hacían ocasionalmente. Sin embargo, esta vez habían decidido usar esta falta menor como una oportunidad. Martín, con una actitud autoritaria, se dirigió a Sonia. Directora Gómez, hemos atrapado a Daniel incumpliendo las normas de la empresa al realizar compras personales online, viendo su correo personal durante el horario de trabajo. Según el Manual de Políticas Internas, esto es motivo de sanción disciplinaria. Queremos saber qué vas a hacer al respecto. Si no lo sanciona, Sonia estará ignorando las reglas del departamento. Pero si lo sanciona, demostrará ser demasiado estricta para liderar con flexibilidad que prometió. ¿Cuál será su decisión? El grupo se quedó esperando la respuesta de Sonia, con una actitud de expectación. Sabían que la situación era delicada. Si Sonia optaba por sancionar a Daniel con dureza, su reputación de líder comprensiva se vería empañada. Pero si lo dejaba pasar, la acusarían de ser demasiado blanda y de no respetar las normas. Sonia, sentada en su escritorio, miró a Martín y Andrea por un momento, sin apresurarse a responder. Luego, en lugar de contestar de inmediato, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir en una hoja de papel sobre su escritorio, muy despacio. La oficina quedó en silencio. Todos observaban, un tanto desconcertados por su aparente indiferencia. Después de unos segundos, levantó la mirada y con voz tranquila pero firme dijo: aquel de ustedes que nunca haya realizado compras personales, no haya abierto su correo electrónico personal en horario de trabajo, que sea el primero en proponer una sanción. Los presentes se miraron unos a otros. Sabían que gestionar asuntos personales durante el trabajo era una práctica bastante común en la oficina, incluso entre los más altos cargos. Todos habían sido culpables de hacerlo en algún momento. Martín, al darse cuenta de que el gesto de Sonia había dado en el clavo, evitó la mirada de sus compañeros. Andrea, por otro lado, aunque con un rostro aún desafiante, dio un paso atrás, comprendiendo la implicación. Y uno a uno todos fueron retrocediendo, dándose cuenta de que no podían lanzar la primera piedra sin ser hipócritas. Cuando todos los acusadores se retiraron, Sonia se dirigió a Daniel, que estaba de pie, visiblemente nervioso. Daniel, veo que rompiste una de las políticas de la empresa y es importante que todos respetemos las reglas para mantener el buen ambiente y la ética laboral en el lugar de trabajo. Sin embargo, también entiendo que esto es algo que muchos han hecho y que no siempre se aborda de manera justa. Sonia tomó un respiro y continuó. Por eso te pido que seas consciente de tu tiempo de trabajo y te asegures de que esto no vuelva a suceder. Pero no vamos a tomar ninguna medida disciplinaria en esta ocasión. Aprovecha esta oportunidad para ser más responsable
y también para recordar que todos podemos equivocarnos, pero lo importante es cómo aprendemos y crecemos a partir de esos errores. Vuelve a tu puesto y sigue haciendo un buen trabajo. La noticia del juicio justo y compasivo de Sonia se extendió rápidamente por toda la oficina. Los empleados comenzaron a respetarla aún más, no solo por su capacidad para tomar decisiones firmes, sino también por su habilidad para equilibrar la justicia con la misericordia. Martín y Andrea, aunque molestos, comenzaron a reconsiderar su enfoque, sabiendo que Sonia no solo era una líder con autoridad, sino una líder con sabiduría. Sonia, al mostrar cómo liderar con justicia, empatía y reflexión, había evitado la trampa tendida por sus colegas y al mismo tiempo había establecido un nuevo estándar en la empresa para el trato justo y la comprensión. Bueno, hasta aquí la historia actualizada de la mujer adúltera. Seguramente os haya resonado un montón de paralelismos, ¿verdad? Como sabéis, hoy vamos a tener una reflexión comunitaria. Eso significa que voy a plantear una breve reflexión al inicio y después nos colocaremos seguramente haremos 6 grupos, de 2 en 2. Haremos grupo A, grupo B y grupo C para que tratemos diferentes aspectos de la historia. Así que me gustaría, antes de ponernos en grupos, meternos en el contexto del pasaje, entender algunas claves históricas del texto que vamos a leer hoy, que lo encontramos en Juan 8, de los versículos que van del 1 al 11. Lo tenemos también en el WhatsApp. Lo voy a leer bastante ágil y me gustaría que nos centráramos porque Jesús solo va a decir 3 frases en este pasaje y me gustaría que resonaran en cada uno de nosotros. Dice así: Jesús, por su parte, en versión La Palabra, se fue al Monte de los Olivos. Por la mañana temprano volvió al templo y toda la gente se reunió en torno a él. Se sentó y comenzó a enseñarles. En esto, los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Se pusieron en medio 4 y plantearon a Jesús esta cuestión. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley nos manda Moisés que demos muerte a pedradas a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Le plantearon la cuestión para ponerlo a prueba y encontrar así un motivo de acusación contra él. Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos insistían en preguntar, Jesús se incorporó y les dijo la primera frase: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Dicho esto, se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Oír las palabras de Jesús y escabullirse uno tras otro, comenzando por los más viejos, todo fue uno. Jesús se quedó solo, con la mujer allí en medio. Se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están todos esos? ¿Ninguno te condenó? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús termina diciéndole: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Según su costumbre, Jesús ha pasado la noche a solas con su Padre en el Monte de los Olivos y comienza el nuevo día lleno del Espíritu de Dios que lo envía cada día, como podemos leer en los capítulos anteriores, a proclamar, ¿no?, la liberación a los cautivos y dar libertad a los oprimidos. Pero pronto se ve rodeado por un gran gentío que acude hasta el recinto del templo para escuchar su mensaje. El narrador lo presenta sentado, como los maestros de Israel, enseñando a la gente los caminos del reino de Dios. Y este es el marco de un episodio dramático en el que Jesús se va a ver obligado a mostrar hasta dónde llega su compromiso por liberar a la mujer de una cultura que la mantiene sometida injustamente. Y vamos a ver cómo este pasaje es uno de los momentos más intensos y transformadores de la vida de Jesús. En este episodio, una mujer es llevada ante Jesús por los escribas y fariseos, quienes buscan atraparle en un dilema. Para ellos, este es un momento perfecto para poner a prueba la sabiduría de Jesús y desafiar su autoridad. Si él decide perdonar a la mujer, quebranta la ley de Moisés, que manda apedrear a las adúlteras.
Pero si decide condenarla, iría en contra del mensaje de gracia y misericordia que hasta ese momento había predicado, además de ir contra el Imperio Romano por diversas cuestiones. Este pasaje nos va a invitar a reflexionar no solo sobre la justicia y la ley, sino sobre la forma en que Dios equilibra el juicio con la misericordia. A lo largo de esta reflexión vamos a desmenuzar esta escena desde una perspectiva actual, aplicándola a nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestras relaciones. Para poder apreciar en su totalidad lo que ocurre en esta historia, es esencial comprender el contexto en el que se desarrolla. Como sabéis, en la sociedad judía del primer siglo, las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. No podían dar testimonio en los tribunales, su voz no tenía ninguna autoridad y su papel en la sociedad estaba estrictamente definido por los hombres. El adulterio, aunque prohibido tanto para hombres como para mujeres, se juzgaba de manera muy desigual. A menudo la mujer era vista como seductora, mientras que el hombre era considerado víctima de sus artes de seducción. Esto incluso hoy nos puede sonar. Y la mujer que los escribas y fariseos traen a Jesús, es, en última instancia, una víctima ideal de este sistema. Aunque fue sorprendida en adulterio con un hombre, solo ella es llevada ante Jesús. Muchos se podrían preguntar dónde está el hombre, por qué no fue también acusado. Pero es que fijaos, la mujer adúltera es la imagen perfecta de que alguien no es inocente. La mujer adúltera es la imagen perfecta de que alguien no es inocente. Por eso solo llevan a la mujer. Esto nos muestra que su acusación no era una búsqueda genuina de justicia, sino un intento de manipular la ley y usarla como arma para poner a Jesús en una situación muy comprometida. Los escribas y fariseos sabían que Jesús predicaba un mensaje de compasión, perdón, pero también sabían que según la ley de Moisés, el castigo para el adulterio era la muerte por lapidación. Ellos pensaban que cualquiera que fuera su respuesta, podrían desacreditar a Jesús. Le habían tendido una gran trampa. Si optaba por perdonar a la mujer, podrían acusarlo de contradecir, como decíamos, la ley de Dios, y si optaba por la lapidación, su mensaje de amor y compasión quedaría totalmente en entredicho. Como digo, el objetivo principal de esta escena era desacreditar a Jesús, fuera como fuera. La mujer es realmente, para ellos, un personaje secundario, ya que Jesús, en última instancia, era una amenaza para el sistema establecido. Este dilema legal no es solo una cuestión de derecho, y es que representa el conflicto entre justicia y misericordia, ¿no? Es un dilema que sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Nos podríamos preguntar cómo equilibramos el juicio justo con la compasión. Podríamos preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a aplicar la ley cuando las circunstancias nos permiten ser misericordiosos. En la historia, los acusadores de la mujer adúltera esperan que Jesús diera una respuesta definitiva. Pero él, en su sabiduría, responde con un gesto que desconcierta a todos. Jesús se inclina y comienza a escribir en el polvo. En el suelo. El gesto de escribir en el suelo es uno de los elementos más enigmáticos de este relato. A lo largo de la historia, muchos teólogos y comentaristas han especulado sobre lo que Jesús podría haber estado escribiendo. Algunos sugieren que estaba escribiendo los pecados de los acusadores, otros piensan que simplemente estaba ganando tiempo para permitir que sus palabras calaran en el corazón de los presentes. Y siendo honestos, no sabemos con certeza qué escribió, pero el acto de escribir en el polvo tiene una gran carga simbólica. ¿Qué tal si lo que Jesús estaba escribiendo era menos importante que el hecho de que lo estaba haciendo en el polvo? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tal si lo que Jesús estaba escribiendo era menos importante que el hecho de que lo estuviera haciendo en el polvo? El polvo en la Biblia tiene un simbolismo profundo. Desde el Génesis, el hombre es creado del polvo y al polvo volverá.
Es un símbolo de la fragilidad humana, de nuestra naturaleza efímera y de nuestra dependencia de Dios. Al escribir en el polvo, Jesús podría haber estado recordando a los acusadores que a pesar de su aparente justicia y autoridad, todos ellos eran tan frágiles como el polvo bajo sus pies. Sus juicios y sus condenas, todo ello podía ser barrido por el viento de la gracia divina. Y en el contexto del profeta Jeremías, en el capítulo 17-13, aquellos que se apartan de Dios, leemos, serán inscritos en el polvo. Algunos sugieren que era este texto de Jeremías lo que estaba escribiendo Jesús. Este pasaje hace eco en la acción de Jesús, recordándonos que el juicio humano es temporal y transitorio, mientras que el juicio de Dios, basado en la verdad y la gracia, es eterno. En medio de la tensión, mientras los fariseos y escribas esperan una respuesta, Jesús se levanta y pronuncia una de las frases más icónicas de su ministerio. El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Esta frase cambia por completo el escenario. La ley que habían usado como arma para atrapar a Jesús se vuelve contra ellos, exponiendo su hipocresía y su falta de misericordia. Y una de las lecciones más grandes de este pasaje es la forma en que Jesús utiliza esa compasión no solo para liberar a la mujer, sino también para transformar el corazón de los acusadores. Su respuesta no es simplemente una solución al dilema legal, es una invitación a todos los presentes y a nosotros hoy también a reevaluar la forma en que juzgamos a los demás. Nos invita a la humildad, a reconocer que todos estamos en necesidad de gracia. Con estas palabras, Jesús no solo responde al dilema, sino que les devuelve la responsabilidad. Hasta luego, Camilo, Camila y Ander. Como decía, Jesús no solo responde al dilema, sino que les devuelve la responsabilidad. No desafía directamente la ley de Moisés, pero al mismo tiempo, aquí Jesús introduce una nueva dimensión. La necesidad de examinar nuestros propios corazones antes de juzgar a los demás. Y en esta escena, ¿qué sucede cuando Jesús ha dicho, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? Pues que todos los hombres que estaban allí, con piedras en mano, comenzaron a retirarse lentamente, uno tras otro. Los fariseos más veteranos, conscientes de que sus propios nombres podían estar escritos en polvo y ser borrados por su alejamiento de la justicia de Dios, fueron los primeros en reconocer su culpa y abandonaron el juicio. Los más jóvenes, menos conscientes de esta verdad, quizá tardaron un poco más en seguir su ejemplo. Ahora son los acusadores los que se sienten acusados. Y cuando todos han marchado, solo queda dos personas, Jesús y la mujer. Curiosamente, la mujer no huye, no se escapa, no aprovecha esos silencios para marcharse al ver que sus acusadores también se han retirado. Sigue allí, seguramente angustiada, temblando ante Jesús, quizá esperando ansiosamente su veredicto, ¿no? Y Jesús, según la ley imperante, está en posición de arrojar la primera piedra. Pero ¿qué es lo que hará Jesús? La escena es profundamente conmovedora. Jesús y la mujer están solos. Ella no se ha movido, permanece en medio, humillada, avergonzada. Y aunque los acusadores, como decíamos, han desaparecido, la mujer no se siente libre aún. Necesita escuchar lo que Jesús tiene que decir. Entonces Él se incorpora y después de estar inclinado hacia el suelo, la mira con ternura. La mira directamente a los ojos con una mezcla de compasión y respeto y le pregunta, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? La mujer, seguramente sorprendida por la pregunta, responde humildemente, nadie, Señor, nadie me ha condenado. Y entonces Jesús pronuncia estas palabras inolvidables, palabras que los acusadores jamás escucharon, ya que se han marchado confundidos, palabras que solo esta mujer podrá escuchar. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante
no peques más. No hay condena. Jesús le ofrece perdón y confianza, invitándola a vivir de manera diferente. La mujer, quien estuvo al borde de morir apedreada hace unos minutos, se va libre, con una nueva oportunidad para una vida transformada, abierta por la gracia de Jesús. Y aquí Jesús no solo confronta a los acusadores sobre su juicio a los demás, también ofrece a la mujer una nueva vida, lejos de la desconexión en la que había estado atrapada. Aquellos cuyos nombres estaban escritos en el polvo también podían encontrar en Jesús el camino hacia la restauración. Y un detalle crucial en esta historia es que la mujer no confiesa su pecado ni pide perdón. Un detalle crucial en esta historia es que la mujer no confiesa su pecado, ni siquiera pide perdón, ni siquiera muestra signos evidentes de arrepentimiento. Aún así, Jesús le concede esta nueva oportunidad. Su frase, vete y no peques más, no es una respuesta a una confesión previa de la mujer. Jesús simplemente le brinda la oportunidad de comenzar de nuevo, de reconectarse con la vida. Y es que la misericordia de Jesús no otorga licencia para el pecado. El perdón gratuito nunca debe interpretarse como una invitación a seguir desconectado, sino más bien como una llamada a la transformación. Y es vital entender el orden en el que Jesús actúa. Primero otorga gracia y luego llama al cambio de rumbo. Esta es la secuencia correcta. Primero la gracia y después la transformación. El hecho de que Jesús no condene a la mujer, como decíamos, no significa que minimice el pecado, ni mucho menos. De hecho, en su último diálogo con ella le dice, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Esta frase muestra que la misericordia no es una licencia para seguir pecando, sino una oportunidad para un nuevo comienzo. Jesús le ofrece a la mujer algo que sus acusadores nunca le hubieran dado, la posibilidad de reconectar, de una vida transformada por la gracia. Y ya voy terminando. Este pasaje no es simplemente una lección histórica o teológica. Nos llama a actuar de manera diferente en nuestras propias vidas. Nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes hacia el pecado y hacia el juicio. ¿Cuántas veces hemos estado listos, ¿no?, para lanzar esa primera piedra cuando hemos visto a alguien fallar? ¿Cuántas veces hemos ignorado nuestras propias fallas mientras señalábamos las de los demás de manera muy deliberada? Jesús nos enseña que el juicio sin misericordia es incompleto. La verdadera justicia no consiste solo en castigar el error, el pecado, sino en ofrecer una oportunidad para el cambio y la reconexión. El ejemplo de Jesús nos desafía a ser compasivos en nuestras interacciones diarias, a ser más rápidos en ofrecer perdón que en condenar. Y en un mundo que a menudo se inclina hacia el juicio y la condena, donde los errores se magnifican y se castigan sin piedad, el mensaje de Jesús es una bocanada de aire fresco. Esto es lo que Jesús hace en este pasaje. No solo perdona a la mujer, sino que transforma el ambiente entero al ofrecer una solución que va más allá de un simple castigo. Nos muestra que la verdadera justicia siempre va acompañada de compasión. Nos invita a ser diferentes, a anticipar el mundo de Dios en nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo. Pues con este contexto previo y estas claves que nos pueden ayudar a comprender mejor este pasaje, vamos a dividirnos. Yo tenía pensado yo creo que sí, podemos hacer 6 grupos. Vamos a hacer grupos bastante pequeños, ¿vale? Entre 4 y 5 personas para poder hacer 6 grupos. Y va a haber 2 grupos A. Este grupo A se va a centrar en el perdón como agente de cambio, ¿vale? En este pasaje hay como varios puntos donde podemos enfocarnos. Entonces, cada grupo se va a centrar en uno de ellos. Los grupos A explorará cómo la misericordia y el perdón de Jesús transforman vidas, incluso cuando hay una confesión explícita de culpa o arrepentimiento. ¿Vale? Se centrarán en cómo el perdón cambia tanto al perdonado como al que otorga el perdón. Y os he puesto 3 preguntas guía que os pueden servir para desarrollar el diálogo. E intentaréis centraros simplemente en este aspecto de la historia.
Después habrá dos grupos B que se centrarán en la idea del juicio y la autocrítica. Estos dos grupos se enfocarán en el papel del juicio en la historia, específicamente en cómo Jesús cambia el enfoque del juicio hacia la autocrítica de los acusadores, cómo Jesús es capaz de cambiar la perspectiva del juicio. Y también os he dejado aquí unas preguntas para poder guiar esa conversación. Y después habrá dos grupos, que serán el grupo C, que se centrarán en la nueva realidad de relacionarse que Jesús establece. ¿Vale? Estos dos grupos se centrarán en la interacción de Jesús con la mujer adúltera, cómo introduce una nueva manera de relacionarse con los demás. Estos dos grupos explorarán cómo Jesús rompe con las normas sociales y religiosas y crea un nuevo paradigma de relaciones basadas en la gracia, el respeto y la restauración. Las preguntas, como digo, son guía para despertar y encender la llama de la conversación, pero sí que me gustaría que nos centráramos en el tema que cada grupo tiene. Como tampoco somos tantos y queremos hacer 6 grupos, vamos a intentar que no sean muy grandes esos grupos, ¿vale? 4 o 5 personas y lo vamos a hacer ahora mismo. Bueno, realmente interesante todo lo que habéis acabado de relucir, cada uno desde su perspectiva, desde su punto de vista. Me vais a permitir que haga un cierre breve en esta reflexión. Y es que nos encontramos a menudo identificándonos también con los personajes clásicos de esta historia, ¿verdad? Con los fariseos, con las piedras listas para juzgar, o también con la mujer sorprendida en pecado, expuesta y vulnerable. Y estos roles representan como dos extremos de la experiencia humana, ¿no? La inclinación a condenar y el temor a ser condenados. Sin embargo, también pienso que la invitación de Jesús va mucho más allá de esos dos papeles, de los que están con las piedras o la mujer que está en el centro. Jesús no solo nos desafía a reconocernos en esas posiciones, sino que nos llama a una realidad superior. Nos invita a salir de esa dinámica de juicio y vergüenza y a vivir de acuerdo con una nueva forma de relacionarnos. Jesús en este encuentro no solo frena el juicio de los fariseos o extiende el perdón a la mujer, Él está construyendo algo completamente mayor, algo completamente nuevo. Un espacio donde la misericordia y la restauración tienen la última palabra, donde las viejas normas de condena y vergüenza ya no tienen cabida. Y este es, de alguna forma, también el verdadero poder de lo que Jesús nos muestra, ¿no?, en este pasaje, y es que no se trata solo de bajar las piedras de nuestras manos, sino de dejarlas caer para siempre. Nos está desafiando a generar nuevas dinámicas, como estábamos hablando, no basadas en quién tiene la razón o quién ha fallado, sino en el amor transformador que se extiende a todos, sin excepción, ¿no? Como aquí se ha hablado de la importancia de la confesión. Jesús rompe las barreras sociales, espirituales y emocionales que nos dividen y nos invita a entrar en la nueva realidad del corazón de Dios. Y esta no es una tarea pasiva. No es suficiente con salir de aquí y decir, bueno, ok, no vamos a juzgar, ya está. No, Jesús nos llama a ser creadores de espacios donde la dignidad y la esperanza florezcan, ¿no?, en nuestras relaciones diarias. Esto significa que debemos ver a los demás, como hemos dicho, no por sus errores, sino por su potencial de ser reconectados, amados y transformados. Y es la oportunidad de construir comunidades donde el crecimiento no solo sea un acto puntual, sino el fundamento mismo, ¿no?, de cómo vivimos y nos relacionamos. Y para acabar, al vivir a la luz de Jesús somos llamados a mucho más que a soltar piedras. Somos llamados a levantar vidas, a construir puentes, a abrir caminos donde antes solo había separación. Y este es el desafío, ¿no?, la oportunidad y el privilegio de quienes han sido tocados por su gracia. Jesús no nos deja en la oscuridad de la condena, sino que nos invita a caminar con Él hacia una nueva realidad de relaciones conectadas. Recordemos que Jesús siempre, siempre está saliendo a nuestro encuentro para que podamos reconectarnos, como decía el título de esta reflexión. Jesús siempre está saliendo a nuestro encuentro para que podamos reconectarnos. Y ahora nos toca a nosotros. Amén.